Saludos, querida iglesia La Cruz del Valle. Hoy estoy muy contenta porque estoy con una familia muy conocida de nuestra iglesia, la querida familia Guerrero Buenaño, y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, Mi Casa y Dios. ¿Cómo se encuentran, hermano David, hermana Flor? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Dana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy gustosos de estar aquí para testificar lo que hizo Dios en nuestras vidas, el milagro de sanidad que hizo en Flor. Gracias por la invitación. Hola Dana, muchísimas gracias por la invitación y como dice mi esposo, estamos muy felices de estar aquí. Para empezar con esta pequeña entrevista, queremos que nos cuenten un poco de cómo fue la enfermedad, esta dificultad que tuvieron que pasar, ¿no? Bueno, esto pasó hace casi 10 años ya. Me detectaron un cáncer a la médula ósea que se llama mieloma múltiple, que me afectó a la columna vertebral. Se me comprimieron vértebras, yo no podía caminar, no podía moverme, no podía hacer nada sola, eran unos dolores demasiado intensos. Tuve que pasar por un tratamiento súper largo, 16 quimioterapias al principio, después un autotrasplante de médula ósea. O sea, fue más o menos unos 2 años de tratamiento de este cáncer que tuve. Ay, o sea, sí. Wow, o sea, es sorprendente escucharlo, ¿no? Es sorprendente, ¿no? También la cantidad de tiempo que Claro. ya va tiempo, ¿no? Pero wow, sigue siendo igual de impactante. ¿Cómo fue su relación con Dios en este proceso? ¿Cómo fue ese sentir con Él? O sea, a ver, antes de la enfermedad, sinceramente de mi parte yo no tenía una relación, digamos, buena con Dios. Yo estaba un poco resentido en mi vida por lo que me había pasado de joven, de niño con mi madre, pero la relación fue bien leve, casi nula. No íbamos casi a iglesias, no conocíamos mucho de él. Así es. Bueno, yo conocía un poquito más que David, creo. Mi madre sí nos inculcó la fe en Dios, en el corazón. Pero claro, en nuestra religión católica en aquellos tiempos, ¿no? Pero no pasó más allá de una religión, y ahora que ya conozco al verdadero Dios, en realidad me estaba perdiendo de todo, lo más maravilloso que es tenerle a Él como mi Señor y mi Salvador. Sí, fue un cambio, ¿no? Tener ese Claro. apoyo, ¿no? Muchísimo. O sea, yo pienso que los planes de Dios son perfectos. Precisamente cuando yo enfermé, yo me había cambiado de domicilio acá, al Valle de los Chillos, acá a Capelo. Y ahí empezó mi proceso, aquí me enfermé. Estaba tan sola sin mi familia, creo que fue como un detonante para que esta enfermedad salga, no sé, pero dentro de todo esto yo pude ver la mano de Dios desde un principio con una persona muy especial, que aunque no me habló directamente del amor de Dios, como presentármelo así, ella con un abrazo, con una sonrisa, con un te ayudo, me mostró algo lindo. Y luego alguna vez le dije, acompáñame a la iglesia. Y me dijo, ¿a cuál? Le digo, a la de Capelo, a la católica. Y me dijo, yo voy con mucho gusto, pero yo te espero afuera. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo soy cristiana, pero tranquila, tú entra, quédate todo el tiempo que tú quieras, yo te espero aquí. Entonces yo entré, me demoré, salí y luego le digo, ¿y qué es ser cristiano? Y ella me empezó a conversar, ¿no? A decirme la diferencia que hay entre que no creen imágenes, que aman a Cristo, que leen la palabra de Dios, que se basan en el Evangelio. Entonces yo le dije, yo quiero. Me dijo, ¿de verdad? Le digo, sí, yo quiero conocer a ese Dios. Y ahí empezó el conocimiento mío y esa cercanía a Dios, justo cuando más lo necesitaba, porque ahí empezó también el tema de mi enfermedad, del proceso que tenía que hacerme las quimioterapias, del cómo decirles a nuestros hijos que estoy enferma, que según la ciencia, según los médicos, yo no tenía remedio, yo me iba a morir. O sea, los médicos literal me dijeron, vaya a su casa, cómase una hamburguesa, tómese una cerveza si es que quiere,
Y aquí también hay psicólogos para sus hijos y para su esposo. Eso fue. O sea, usted se va a morir. Qué cruel, o sea, qué cruel. Pero Qué no, crueldad. sí, qué crueldad, ¿no? Es esa forma de reaccionar, pero wow, ¿no? Pero me sorprende mucho esa persona que usted nos cuenta, ¿no? O sea, respetuosa con sus creencias, pero también, Sí. pero me encanta, ¿no? O sea, esa forma de decirle, ¿no? Yo te acompaño, pero yo soy cristiana. Amén. Así fue, y así Sí. fue, y así conocí al Señor. Y así conocí. Al siguiente día él me llevó la pastora, fue a mi casa, me presentó a Cristo, lo acepté, y ahí empezó esa relación personal con él. Y tuve esa bendición de sentirme cubierta, bendecida con las oraciones de todos mis hermanos en la iglesia, porque luego que la pastora ya me presentó a Cristo, me trajo a la iglesia, conocí a los hermanos me veían que yo estaba delicada de salud, yo estaba sin cabello porque estaba pasando por las quimioterapias, incluso yo tenía un aparato puesto aquí porque me dolía tanto la columna y estaba tan delicada mi columna que con un tropezón yo me podía romper prácticamente. Entonces a mí no me podían ni abrazar, no podía yo ni siquiera recibir un abrazo de mis hermanos. Entonces yo les decía, no me abrace porque me duele. Entonces, pero yo veía y las hermanas, los hermanos, los pastores oraban por mí, estaban pendientes, mi esposo también venía a la iglesia, mis hijos, aunque al principio ellos también, era un cambio de vida que dimos también, ¿no? Uh-huh. Pero luego el Señor fue haciendo el milagro en mi vida. Tuve que pasar por todo el proceso, pero después de 2 años casi de tratamiento, el Señor me ha sanado. Me sanó y no tomo medicina, tenía que tomar quimioterapia oral durante toda mi vida y tenía unos efectos secundarios terribles que me adormitaba las manos, las piernas, tenía mucho sueño, o sea, era droga prácticamente. ¿Ya? Para calmar. Y pues decidí no tomar la medicina, porque cuando yo había terminado el tratamiento ya con el autotransplante de médula que me llevaron a Solca en Guayaquil, ahí ocurrió el milagro. Entró una doctora que no habíamos conocido nunca, entró a mi habitación y me dijo que yo estoy sana, que me levante, que el Señor me había sanado y que yo cuente mi testimonio. Y que Él me ama y que Él está conmigo siempre. También oró porque estaba mi hermana. Le dijo, tú también acércate al Señor. Él siempre estaba esperándoles. Él les ama mucho. Nos habló de la palabra de Dios. No me acuerdo qué era, pero fue un momento muy especial en el cual yo sentí que iba a vivir. Que iba a vivir y que Dios me había sanado. Y bueno, se terminó el tratamiento. Logré salir. Después de mucho tiempo, claro que sí, pero estoy sana, gracias a Dios. Es sorprendente, ¿no? Eso. Lo impresionante de esto que cuenta Flori es que donde ella estaba en esa habitación no podía pasar nadie. Entonces, su hermana y Flori estaban dentro de la habitación y cualquier persona que quería pasar tenía que pedir permiso y tenía que disfrazarse con todos sus instrumentos sanitarios porque corría mucho peligro en contagiarle algo o tal vez un resfriado. Entonces, es algo loco que entra esta enfermera o doctora sin nada, ¿no? O sea, entra, comienza a orar, comienzan a conversar de la palabra y se va. Después, de curiosidad, pregunta a la médico tratante de Flori quién es esa doctora que le vino a hablar de la palabra y no sabían quién era. O sea, no daban con la persona y le decían, es que estás loca. ¿Cómo va a entrar una persona acá en tu condición? No pueden entrar. Cuando entraban, ya te digo, los doctores eran con guantes, con cascos. Todo el equipo, ¿no? Entonces sí fue bien tremendo. O sea, desde ahí comenzamos a ver bueno, desde antes, ¿no? Porque a partir desde lo que nos dijeron, el problema de Flori, hubo un montón de milagros que se pusieron personas adecuadas, nos cambiaron... Nos bendijo, nos dio la bendición tanto en lo económico, porque ese tratamiento era súper caro, el trasplante, la quimioterapia era médula, demasiado caro.
nos dio la bendición económica, nos puso a las personas que tenía que ponernos, los médicos que tenía que poner, porque si comenzamos a contar lo que nos pasó en el trayecto del inicio, o sea, no terminamos, ¿no? Es bastante milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y pues bueno, aquí tenemos al milagro que podemos compartir todavía este testimonio con las demás personas que Dios es grande, Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es sanador. Sí, Dios nunca escatima en las bendiciones que nos da, pero es sorprendente, ¿no? Ver cómo tal vez las cosas fueron cambiando, ver cómo Dios fue moviendo, ¿no? En medio de algo que la gente ya, ¿por qué? ¿Por qué Dios te hace pasar por esto? Ver cómo Él también estuvo ahí, ¿no? Moviendo las personas, colocando a las personas y la vida que ahora se tiene, ¿no? Así es. Quisiera preguntarles cómo era la dinámica dentro de la familia justo antes de enterarse de esta noticia, ¿no? Cómo era esa rutina, ese día a día en la familia. Bueno, te podríamos decir en una palabra, éramos del mundo. Sí, éramos del mundo. Ya no lo somos. Esa era nuestra temática, bueno, con las cosas que tiene el mundo. Bueno, vivíamos para nuestros hijos, no nos apegamos a Dios, como te comentamos al principio. Y era así nuestra vida, el día a día. Por supuesto, éramos unos padres responsables. Dentro de todo, trabajábamos ambos. Tratábamos de darles todo lo material a nuestros hijos. Pero claro, como dice mi esposo, nunca pensamos en la importancia de Dios en la vida y de enseñarles a nuestros hijos. Háblanos pues de eso, los hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen? La edad que tenían en eso y qué edad tienen ahora, ¿no? Bueno, a ver, tenemos 2 hijos. Odette, en el momento de la enfermedad de Flori, que fue en el 2015, ella tenía 17 años. Y Sebastián tenía 13 años. 13 años. No, sí. Sí, esos fueron pequeños en esa época. Hoy Sebastián tiene 21 años y Odette 26. Wow. Pequeño les tocó vivir eso, ¿no? Como familia les tocó vivir eso. Sí, fue muy duro, pero mis hijos también fueron muy valientes. Sí. Ver ese proceso, ¿no? De tu madre, ver ese... Pero igual, lo bueno es que al final del día fueron una ayuda, creo, para usted, ¿no? Sí. Fue un soporte. Ellos fueron mi fuerza para luchar. Wow. ¿Cómo fue esa primera reacción que brotó de su corazón al enterarse, ¿no? De esto, de la enfermedad? O sea, realmente fue bien duro porque Flori, antes de que le detecten el tema del cáncer, le estaban tratando como osteoporosis severa, ¿sí? Entonces los doctores no daban con el diagnóstico. Y bueno, uno comenzó a investigué y con los síntomas que ella tenía me salió en el internet que era mieloma múltiple. Entonces yo voy donde el doctor y le digo, doctor, puede hacerle, yo le digo antes a Flori, le digo, voy a pedirle al doctor que te haga exámenes para descartar que tengas cáncer. Entonces me dijo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Estás deseando que me muera? Y o sea, ¿no? Pequeños problemitas por ahí. Pero bueno, fuimos donde el doctor. Yo le digo, doctor, quiero que le haga a mi esposa los exámenes para descartar que tiene cáncer. Pues, ¿estás loco? Si le digo, puede ser que tenga mieloma múltiple, porque ya le dije yo al doctor. Me dice, no, esa enfermedad de es para personas que son ya de la tercera edad, personas que de raza negra. Pero estás loco, tu esposa tiene 38 años, tenías en ese momento. Así es. Me dice, no, pero ya para salir de que te quedes tranquilo, vamos a hacerle el examen. Entonces, le hacen los exámenes y en los resultados, diagnóstico mieloma múltiple. Entonces, es como que yo, en mi interior, tal vez yo sabía que era esa enfermedad, no lo quería escuchar, pero sabía, pero con los resultados del laboratorio y tanta cosa que le hicieron, ya sabíamos que se confirmó que era el cáncer de mieloma y la noticia nos devastó, ¿no? Pues imagínate escuchar eso de que tiene tu esposa, la madre de tus hijos, fue bien duro. Lo único que hicimos, nos salimos, ¿no? Después de la entrega de los resultados, nos sentamos en el carro, nos cogimos las manos y nos pusimos a llorar. Nos pusimos a llorar. Y pensar ahora cómo le decimos a nuestros hijos que, o sea, no sabía, porque el encargado en sí era yo, digámoslo así. Ahora, ¿cómo les digo yo a mis hijos
que su madre tiene cáncer, que hay que luchar. O sea, fue muy duro, muy duro, muy duro. Wow. O sea, sí, o sea, contarle a los hijos, eso creo que mucha gente no se pone a pensar, ¿no? Pero ¿cómo le cuentas a tus hijos de este proceso? Porque, o sea, son chicos, ¿no? 17, 13 años, son siendo niños. Wow, ¿no? Y qué interesante cómo se puso a investigar, ¿no? Porque capaz no se hubieran dado cuenta. Sí, de pasamos 6 meses, perdimos, digamos, el tiempo porque le estaban tratando por otra enfermedad. Wow. Pero fue algo, o sea, yo digo, fue algo de Dios. Exacto. Exacto, porque mi hermana igual también investigaba y preguntaban por ahí, habían ido a un doctor y le habían dicho que de pronto puede tener este tipo de enfermedad mi hermana. Entonces el médico ese le había dicho, ¿y cuánto tiempo ha pasado? Le he dicho, son 6 meses que mi hermana está así y cada vez se pone peor. Le he dicho, ese tipo de cáncer es letal. Si tuviera ella eso, ella ya se hubiera muerto. Entonces, yo digo, Dios estaba al control desde un principio y desde antes que ni le reconocía como mi Señor. Tomando en cuenta eso, ¿no? De cómo Dios estuvo. ¿Alguna vez tuvo alguna duda? ¿Tuvieron alguna duda de Dios? ¿De cómo Él estaba obrando tal vez en este proceso? Yo sí. David ya lo dijo, ¿no? Por el tema de su madre que había... Yo sí lo tengo, como bueno, les comenté, yo perdí a mi madre a los 17 años. Yo tenía justo 17 años, la edad que tenía Odette. Mis hermanas tenían 12 y 5 años. Entonces nos quedamos huérfanos de madre en temprana edad, y yo renegaba de Dios y le decía a Dios, ya me hiciste a mí, ¿por qué a mis hijos? O sea, yo renegaba de Dios y decía eso, o sea, ¿por qué? Otra vez van a pasar mis hijos lo que yo pasé. Entonces yo era enojado con Dios, o sea, tontamente no creía en Él, ¿sí? Porque yo resentido con la vida, con Dios, entonces fue muy duro. Muy duro. Claro, y cuando yo empecé a bajar a la iglesia, a ir a los grupos misionales, David no quería irse conmigo, no quería, se resistía, se resistía, y yo me acuerdo, las hermanas, la pastora decía, no importa, siga viniendo, sus hijos van a estar aquí, su esposo va a estar aquí, y le van a agradecer a Dios, porque usted se va a sanar, porque el Señor le va a levantar. Y bueno, así fue. Ahora ya nadie obliga a nadie. Ya sabemos que los domingos son el día del Señor. Los miércoles abrimos nuestra casa para recibir a nuestros hermanos. Bueno, ya es esa relación tan cercana con el Señor que dependemos de Él como familia. ¿Cómo fue esa lucha como familia, no? Claro. Porque es dura. Fue duro, fue difícil y me tocó a mí. Porque también mis hijos eran reacios. Católicos, ¿no? Sebas decía, ¿y dónde están los santitos? ¿Dónde está la Virgencita? Y fue difícil explicarle, ¿no? Pero cuando ellos vieron que yo ya estaba bien, que yo ya podía caminar, podía moverme, pudieron ver la obra de Dios y dijeron, no, mi mami está viva, vamos. Y ya mi esposo igual también se rindió y dijo, ya, basta de pelear, basta de resistirnos, vamos. Así fue. Y ya, como les digo, han pasado 10 años ya. Sorprende ver cómo Dios usó su vida y no solo a usted le mostró su amor, sino también a su familia. Claro. Es como ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tal vez nunca hubiera pasado por eso? Capaz sus hijos, su esposo, su familia, su entorno no lo hubiera conocido, ¿no? Yo le doy tanto gracias a Dios, porque justo en el tiempo en que yo enfermó mucha gente. Yo escuchaba que tal persona tiene cáncer y se murió. Un amigo muy cercano tuvo cáncer a la cabeza, Joseph. Le pude presentar al Señor, le pude presentar a Cristo. Él vivía en Estados Unidos, él tenía un tumor en la cabeza y le pude hablar del Señor. Y él era feliz, él me agradecía siempre. Yo decía, yo voy al Ecuador y quiero conocer tu iglesia, quiero abrazarte y agradecerte, pero no lo logró, se fue con el Señor. Pero yo sé que Él está allá, yo sé que pude presentar a ese Dios bueno, que aunque no le sano aquí, Él está sano
en su presencia. Y así, ha habido muchos casos, había mucha gente que cuando se enteró de que yo me enfermé, decían, uy, qué pena, todos me abrazaban, lloraban, pensaban que ya me iba a morir. Y en pandemia murieron muchas de esas personas. Entonces yo digo, Dios, gracias. Gracias porque sigo aquí, sigo aquí, Wow. con un propósito. Es sorprendente, ¿no? Acá uno escucha y creo que ni siquiera se puede imaginar, ¿no? No sé, uno dice, No, lo sí. intento, pero no se puede Hay imaginar. tanta gratitud en mi corazón para el Señor que... ¿Y qué versículos son los que le ayudaron en ese proceso cuando ya conoció ese, tal vez algún versículo que Sí, hasta hoy? muchos. Bueno, el que me marcó a mí es Salmo 23, Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo, es Isaías 41:10. Yo recuerdo en Solca, pero sí clarito. Yo iba en la silla de ruedas y por esos pasillos de ese hospital de Solca, ya muy feo, muy diferente al de Quito. Tú veías a los alrededores la gente con cáncer, con tumores gigantes, niños. Y ahí se me veía. Yo sentía ese versículo que dice, ¿no? Aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y también ese que es el que les decía de Isaías, no temas que yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios quien te sostiene. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo sentía eso y sentía mucha paz, pero al mismo tiempo era tanta desesperanza porque miraba literalmente la muerte cara a cara. Pero el Señor me libró de la muerte. Wow. Y no solo de la muerte carnal, porque yo digo, Señor, gracias porque te conozco. ¿Qué tal si yo me moría sin conocerte? ¿Qué hubiera sido de mi esposo, de mis hijos? O sea, fue un propósito grande para... Sí, ¿no? Como su vida Ajá. cambió y ahora que puedo pensar, no es solo la vida de su familia. Yo la conozco y creo que desde muy chiquita y ahorita que ya volví un poco más grande y yo siempre veo cómo invita, cómo está ahí y cómo adora, ¿no? Sí, bueno, Es- como decimos, ¿no? Nunca creo que es suficiente para el Señor, pero lo que hay en mi corazón es amor y gratitud y como le dije al Señor, tú me libraste de la muerte, yo te serviré hasta el último respiro de mi vida. Y lo sigo manteniendo. O sea, de cualquier manera yo le serviré. Para eso Él me ha dado dones, me ha dado talentos. Y yo soy feliz porque encontré el camino. La verdad, ¿no? Ahorita que dijo eso hasta la muerte, se me una pregunta, ¿cómo este problema, esta situación ayudó a fortalecer o tal vez tuvo algún problema en su relación? No solo tanto de familia, sino como pareja. ¿Cómo fue eso, no? Ese conflicto tal vez de usted me hace preguntar, ¿no? De saber que usted tenía que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Apoyarla. O sea, no sé, tal vez sea... el apoyo fue nuestro, o sea, ¿cómo te podría Unió decir? más. Nos unió más, tema hijos, padre, mamá. Estábamos más pendientes de ella. Mis hijos en esa época que Flori pasaba en Solca, yo también me iba para allá. Entonces fue muy duro también para ellos porque ellos pasaban solos acá o tal. Bueno, ¿no? La ayuda de mis hermanas siempre estuvieron allí para apoyarles, darles lo que necesitaban, pero sí fue muy difícil esa relación, que poco a poco se fue más bien dicho, se consolidó al 100 por 1 esa relación. Y bueno, y eso nos ha servido hasta el día de hoy. Ahora nos llevamos súper bien, tenemos la confianza necesaria como padres y hijos. Nos va bien, gracias a Dios. Se fortalecieron, Sí. ¿no? Sí, tenemos unos hijos maravillosos. Sí. Y no porque nosotros hayamos hecho eso, sino porque el Señor nos está guiando, nos da la sabiduría para poder encaminarles a estos jóvenes, ¿ya? Ya. Son unos buenos hijos. Sí. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo sé que mis hijos de alguna manera y en algún momento ellos también van a estar sirviendo en la iglesia.
Sí, ¿no? Cada talento que ellos tienen. Sí, tanto. También con la madre que tienen de ejemplo. Es motivar, ¿no? Mi amor, gracias, gracias. Así es. Y hablando de eso, ¿no? ¿Cuál creen que fue el milagro más grande que hizo Dios en su hogar? El más grande, el que digan, este no tiene comparación. Cambiar nuestro corazón, porque ahora confiamos 100% en Dios. O sea, ese es el milagro que tenemos como familia y como testimonio. El mayor regalo. Amén. Para mí fue, aunque suene loco, esa enfermedad. Porque eso fue el propósito de Dios para que yo, mi familia y todas las personas a las cuales yo les pueda compartir sean bendecidas con este testimonio y pueda compartir las maravillas del Señor. Wow. Increíble, ¿no? ¿Cómo lo ve? Usted que lo vivió, ¿cómo lo ve? No, Sí. no lo veo como algo malo, no lo veo como un castigo, lo veo como un milagro. No, yo lo veo como misericordia. Porque el Señor nunca me soltó la mano Estuvo ahí. y me levantó para la gloria de su nombre. Wow. ¿Alguna área, tal vez en su familia, que ustedes creen que Dios fue mejorando por medio de esta situación? Algo que decían. En nuestra vida diaria. O sea, ahora Todas. sabemos que tenemos un Dios. El primer pensamiento en la mañana es agradecer a Dios por la vida nuestra, por la vida de nuestros hijos. También en la noche, también agradecer por el día. Entonces ahora ya tenemos claro lo que es nuestro Padre, nuestro Dios en nuestras vidas. Wow. Así es. Él es el Rey. Él es el vencedor. Él es el vencedor. Si pudieran resumir en una frase, ¿quién es Dios para su familia después de haber pasado por este proceso, ¿no? Que es difícil, ¿cuál sería? En una palabra. En una frase. En Como una palabra ustedes quisieran. es todo para nosotros. Wow. Yo lo veo como nuestro Padre, libertador, sanador, y que su amor y su misericordia nos alcanzó. Y a mis generaciones. Qué bello. Saber cómo tal vez una mentalidad que ahora, por ejemplo, para mí sería muy imposible verlos con eso, como ustedes me comentaban, tal vez esas luchas con Dios, yo los veo hoy en día y son un ejemplo, ¿no? De gente que comparte el evangelio, que demuestra el amor de Dios cada momento, cómo abrieron su casa, ¿no? Para un grupo misional, cómo sirven cada día, cómo su familia, ¿no? Refleja una familia con valores cristianos y cómo también Dios ha ido ayudando, ¿no? Lo que se tiene hoy en día, cómo se vive, cómo se piensa hoy en día, es gracias a Él, ¿no? Gracias a Él. Pero así, te digo, en mi caso sí me ha costado bastante. Por lo que te comenté, yo tenía ese rencor con Dios. Después, claro, nos acercamos a Dios, vimos el milagro de Flori, de mi esposa. Pero ahí, mientras llegaba el milagro, yo pedía por el milagro. Pero una vez que nos dio el milagro, es como que yo me rehusaba todavía a estar con Él. Como que yo le decía a Dios, gracias por el milagro de vida a mi esposa, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Y poco a poco en el transcurso de este tiempo me he dado cuenta que yo estaba mal. O sea, no es solo el milagro, sino yo tengo Dios en mi vida y eso ha cambiado todo. Me ha costado, sí, y me cuesta todavía, lo admito, pero voy ahí fortaleciéndome día a día con Dios porque sé que es el único que nos salva, nos cuida, nos protege, nos sana y nos quiere. También ver cómo Dios no solo estaba con la hermana Flori, sino también con usted, ¿no? Porque usted vivió una lucha muy aparte, se puede decir muy distinta tal vez. Claro. El dolor de ver a la persona que ama, ¿no? Sufrir por eso y saber qué puedo hacer, cómo puedo aliviar, cómo puedo ayudar. Y es sorprendente ver cómo Dios está en cualquier circunstancia, está en usted con la enfermedad, con el dolor físico que tuvo que vivir, con el dolor
sentimental, el dolor de ver la persona que ama sufrir, ¿no? Y ver cómo estuvo en la familia, con cada uno. Fue algo tan fuerte que yo tenía que dormir sola, porque un solo movimiento en el colchón o un abrazo o algo, me venían esos dolores terribles, porque la columna es algo es la base, ¿no?, en nuestro cuerpo, y lo que estaba roto prácticamente ahí, comprimida vértebras, era esa parte afectada donde pasan nervios. Entonces háganse una idea que es un calambre, pero al 1000% en todo el cuerpo, que nadie le puede ayudar a uno. O sea, a veces cuando a uno le duele la pancita, ay, me duele la cabeza o me golpeé, yo no podía ni hacer esto, porque ya me cogían los dolores, me caía y ahí nadie me levantaba hasta que mi cuerpo nuevamente se restablezca y me pase el dolor. O sea, era una cosa espantosa, eran unos dolores inexplicables. Entonces, no me podían abrazar, no se podían sentar de golpe al lado mío, yo tenía que estar quieta, sentada, yo no podía moverme, yo no podía bañarme, o sea, yo no podía hacer nada sola. Yo dependía de las personas que estaban a mi lado. Wow. 2 años viviendo así, ¿no? 2 años para usted con el dolor y para tal vez también sus hijos, su esposo, sus familiares. Sí, wow. Sí, fue muy duro, fue un proceso muy duro, pero aquí estamos. Justo eso es la última pregunta. Si alguien que nos está escuchando y está pasando por un diagnóstico difícil o algún familiar cercano, ¿qué le diría basándose en su experiencia? Ay, que busque a Dios con todo su corazón, que crea en Él, que se entregue a Él sin reservas, porque a veces nosotros nos entregamos a otras cosas, pero menos al dador de vida. Que le busque, que le encuentre, que tenga esa relación personal, y que si morimos, morimos para Cristo, y si vivimos, vivimos para Él. Wow. ¿Usted? Bueno, que Dios cambia vidas. Aquí hay el testimonio de Flori. Y vidas tanto en el tema de salud, en tema de relación de esposos, en relación de hijos. Dios es todo, te ayuda en todo tu caminar, en todos tus problemas, siempre está ahí. Tan solo hay que tener en mente que tenemos que estar con Él, que pedirle a Él y siempre saber que solo tenemos un Dios, y el Dios único es el que es el verdadero y el que nos ayuda. Amén. Y algo pequeñito que quería decir, Dan, y no por eso somos una familia perfecta, pero como dice nuestro pastor, somos una familia saludable. Todavía tenemos problemas, todavía tenemos dificultades, todavía tenemos diferencias, pero lo bonito de todo esto es que ya no estamos solos, que Dios nos fortalece y nos da la sabiduría de ser mejores cada día. Y Él está en ese proceso, está tratando con nuestro corazón, con nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestro hogar. Pero tenemos la bendición y la certeza de que Él está con nosotros y nunca más nos va a dejar. Wow. Muchas gracias realmente por permitirnos, no solo a mí, sino a la iglesia, escuchar un testimonio. Y es sorprendente, como les decía, ver, tal vez yo los veo a los dos, usted siempre está ayudando en lo que puede estar siempre sirviendo, la hermana que siempre está adorando, cantando, usando sus talentos. Sorprendente ver, ¿no? Cómo Dios hizo el milagro, cómo Dios les ayudó a que lo conocieran. Como les decía, es sorprendente pensar que tal vez si no hubieran pasado por esto, las vidas que tienen actualmente no serían así. Tal vez podrían estar como antes, con esa misma mentalidad. Y muchas gracias por permitirme escucharlos, por aceptar la entrevista y por demostrarnos que además de ser sanos, ya son salvos. Amén. Así es. Muchísimas gracias a ti. Y qué bonito espacio para poder testificar de las grandezas y las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Perdón si soy un poquito sentimental, pero es maravilloso recordar, y estas lágrimas no son de tristeza, sino de gratitud,
porque hay un Dios bueno. Gracias, mis hermanos, y gracias a todos. Gracias, igual. Muchas gracias por estar con nosotros este día y Bendiciones. bendiciones.